Como era de esperarse, los senadores de Morena y sus aliados impusieron a Rosario Piedra Ibarra 5 años más al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto a pesar de la falsificación de documentos, de omisiones, de críticas y señalamientos por su gestión en el sexenio pasado. Pese a todo esto, la funcionaria llegó a la terna para volver a presidir el organismo, a pesar de ser pues la peor evaluada dentro de los aspirantes, es decir, ya no hay recato siquiera en la elección de estos personajes del gabinete. Ahora va a continuar Rosario Piedra al frente de la comisión, se supone hasta 2029, si es que no pasa algo antes en términos de que le pidan el cargo, aunque se ve difícil toda vez que ya está apoyada por la mayoría de los legisladores de Morena. Le vamos a tener el detalle de cómo se dio esta votación, que tardó tiempo, fue polémica, se resistieron por momentos algunos legisladores de los partidos aliados a Morena, pero finalmente con prácticas poco ortodoxas en el Congreso, se presionó a los legisladores para que votaran en bloque a favor de la reelección de Rosario Piedra como presidenta de los Derechos Humanos de México. Y bueno, pues mala señal, comenzamos mal en ese sentido con respecto a los derechos humanos, pero le vamos a tener toda la crónica y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya les decía, tras una ríspida sesión en la que se tuvieron que decretar varios recesos en esta discusión, el Senado de la República aprobó con 87 votos a favor la reelección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta por 5 años. La votación, ya les decía, ocurrió en medio de críticas a la gestión de la funcionaria y la presentación de documentación apócrifa. Se prevé que entre funciones a partir del 16 de noviembre y termine su periodo el 15 de noviembre del 2029. Y durante la discusión, la oposición acusó a Morena de marcar boletas para favorecer la reelección de Rosario Piedra. Los senadores Ricardo Anaya y Clemente Castañeda le pidieron a Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva, garantizar la secrecía del voto, porque se los pidieron por adelantado para cerciorarse de que iban a votar a favor de Rosario Piedra. En fin, les decía de estas prácticas poco ortodoxas, por no llamarles de otra manera. Primero, que la mesa directiva que representa la pluralidad de esta Cámara garantice que no están marcadas ni mucho menos foliadas las boletas. Segundo, que las y los integrantes de la mesa directiva firmen las boletas como ocurre en todas las elecciones constitucionales. Tercero, que quien vote lo pueda hacer a través de la mampara, porque como pueden ver, este lugar está lleno de cámaras. Y finalmente, presidente, que se vaya llamando una por una, uno por uno, no como sucedió hace 5 años, y que hasta que no esté depositado el voto, no se llame a la siguiente senadora o senador. Lo que estamos pidiendo no es otra cosa más que garantías de que esta será una elección democrática y transparente. Aprovechando la moción del senador Ricardo Anaya, creo que sí es pertinente preguntarle a la mesa directiva cuáles son exactamente las garantías que la mesa directiva tiene contempladas para garantizar la libertad y la secrecía del voto, que es elemental en cualquier democracia. Esa es la preocupación del grupo parlamentario. Por su parte, Morena agregó que el mecanismo de votación no da pie a ninguna clase de irregularidad. El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, le respondió a Ricardo Anaya llamándolo pequeño calderoncito y le echó en cara los resultados de las elecciones del 2006. No cabe duda que el pequeño calderoncito, heredero de aquellos que ellos sí se robaron una elección presidencial, piensa el León que todos somos de su condición.
se las vamos a ganar con 87 votos. Hay un bloque mayoritario, unido y convencido. Vamos pues, presidente, a demostrarle a todo México que los integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación actuamos de distinta manera. Una vez más, los que se han burlado siempre de la voluntad popular, ya aquí se decía, desde que se robaron la presidencia con Salinas, con Calderón, bueno, hasta con Peña Nieto comprando votos, vienen aquí a faltarnos al respeto. Es lo que yo llamo a los que han estado argumentando. Es una falta de respeto a los senadores de este pleno, como si no supiéramos lo que vamos a hacer. Y bueno, a todo esto, ¿quién es Rosario Piedra? ¿Cómo llegó en el sexenio pasado a la Comisión de Derechos Humanos y ahora a su reelección? Aquí le cuento. María del Rosario Piedra Ibarra es hija de Rosario Piedra, de Rosario Ibarra de Piedra, que fue una activista y política de izquierda, mucho más respetable que Rosario Piedra, su hija, que está ahora reelecta para la Comisión de Derechos Humanos. En 2018 se postuló como candidata a diputada federal para el Distrito 10 de Nuevo León por Morena. Asimismo, fungió como secretaria de Derechos Humanos en el partido. Durante la administración de López Obrador se volvió la titular de la Comisión de Derechos Humanos el 16 de noviembre del 2019. Y la gestión de Rosario Piedra al frente de la Comisión de Derechos Humanos ha dejado mucho que desear. Su cercanía con la 4T, con el expresidente López Obrador, marcaron el rumbo de ese organismo todo el sexenio pasado, con quejas además en instancias internacionales. Las omisiones, críticas y señalamientos en su administración no fueron impedimento para que Morena haya reelegido a Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En 2019, el presidente López Obrador nombró a Piedra Ibarra titular de la CNDH. A partir de ese momento, las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos aumentaron, pasando de 11.387 en 2020 a 19.916 en 2023. Lo que representa un incremento del 74.9%. En ese sentido, su gestión se caracterizó por el cierre de expedientes de quejas sin realizar una investigación exhaustiva en casos de asesinatos a periodistas y activistas sociales, personas desaparecidas o abusos de autoridad. La tarde del 23 de octubre de 2023, renunciaron todos los miembros del Consejo Consultivo de la CNDH al señalar que la presidenta los desdeñó, amenazó y calumnió tanto al interior como al exterior del organismo. En enero de 2024, Rosario Piedra Ibarra propuso eliminar la Comisión Nacional de Derechos Humanos junto con otros organismos autónomos y en su lugar establecer la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. Durante su gestión evitó posicionarse sobre iniciativas del gobierno de López Obrador y temas que vulneran los derechos humanos. En contraste, Piedra Ibarra sí se pronunció en cuestiones que deberían no estar sujetas al escrutinio de la CNDH, como la reforma electoral. Ya en la carrera para volver a ocupar el puesto, Rosario Piedra se vio envuelta en un escándalo con el obispo emérito de Saltillo, José Raúl Vera López, quien desmintió una carta en la cual se le atribuía un supuesto apoyo a la funcionaria. El documento con nombre y firma del líder católico estaba dirigido a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia del Senado de la República. Además, durante la selección de candidatos, Piedra Ibarra fue la peor calificada entre los 15 aspirantes mejores evaluados, al lograr solo un punto del bloque oficialista. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y las reacciones por el nuevo nombramiento nos hicieron esperar. La coordinadora del grupo parlamentario del PAN en el Senado, Guadalupe Murguía, rechazó la idoneidad de Rosario Piedra para ser reelecta como titular de la Comisión de Derechos Humanos. Escribió que la historia juzgará a los senadores que votaron a favor de su reelección. Mientras tanto, Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, publicó una fotografía dándole la espalda al Pleno del Senado, acompañada de la frase de la roqueseñal a la petrificación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, pues así las protestas, pero poco pueden hacer en la oposición para evitar pues este autoritarismo de Morena de imponer a su voluntad y conforme a sus criterios a quien se les dé la gana, aunque no tenga las calificaciones ni haya resultado ser una buena funcionaria pública, como el caso de Rosario Piedra.